En primer lugar, vale la pena mencionar que en ningún momento ningún paciente ha sido dejado de atender en ninguna clínica particular. De alguna manera, cuando uno revisa las estadísticas desde que inició la pandemia, más de la mitad de las atenciones que se han brindado son a personas que no tenían seguros privados. Es decir, podría ser que hayan tenido un CIS, podría ser que hayan tenido una salud, pero acudieron a las clínicas como pacientes particulares. Muchos de ellos cancelaron su cuenta, otros la cancelaron parcialmente y otros ni siquiera la han cancelado. Pero lo más importante es que por ley de emergencia jamás se ha dejado de atender a nadie. De otro lado, yo quisiera saber, por favor, si ya se firmaron los benditos contratos con estas 12 clínicas, al menos, por lo menos. A eso vamos. Cuando se habla de 12 clínicas, hay que tener en cuenta cuál fue la coyuntura. Nosotros como asociación de clínicas tenemos 68 afiliadas. Cuando comenzamos las conversaciones con el CIS, acreditamos 66 clínicas a nivel nacional, 64, perdón, a nivel nacional que cuentan con camas de UCI con ventilador. Pero adicionalmente a eso se han agregado otras instituciones privadas que vienen coordinando con la Asociación de Clínicas, de tal manera que hay una oferta similar o mayor. El día viernes pasado, como ustedes saben, se trabajaron los aspectos de los términos de referencia y los contratos con el CIS de salud. Eso lo hemos trabajado viernes, sábado y domingo. El día lunes hemos estado todos esperando que se cumplan con algunos procesos administrativos propios de la administración pública. El primero, convocar a un concurso público de adjudicación directa para que las clínicas efectivamente puedan firmar este contrato. Y entre que salió la publicación, que fue como 6:30 de la noche, en la web del CIS, y nos convocaron al Ministerio de Salud, solo hubo oportunidad de avisar a unas cuantas clínicas. En ese rato, los que pudimos llegar, llegamos. Pero son muchísimas clínicas más las que están en ese plan, en este trance de poder firmar. Todavía ahora no bien, se firma, para tenerla clara. Al día siguiente que nos han entregado las credenciales, hemos recibido los requerimientos, los requisitos que exige la administración pública. Uno de ellos, por ejemplo, es tener una licencia de poder al día. Nosotros todos tenemos vigencia de poder como gerentes hasta el mes de marzo, por ahí se suspendieron las actividades y ahora estamos tramitándolas. Y eso, bueno, pero dígame, por favor, ¿se ha firmado o no se ha firmado? Claro. Díganos, claro, porque es que no entendemos. Antes incluso de la firma, o sea, lo que significa el acuerdo es que se abre un marco donde a voluntad de la... Es decir, puede haber una clínica que diga, no, yo no quiero firmar el acuerdo y por lo tanto yo no lo acepto. En principio sí, pero no he encontrado, no sé de ninguna clínica que haya planteado esa posición, al contrario. Lo único que esto es un tema de gestión que hay que cumplir, pero independientemente de eso, las atenciones se siguen brindando por ley de emergencia. Lo único que va a cambiar ahora es que hay un marco contractual para que comiencen a ser reconocidas en el sector privado, pero las atenciones se han seguido brindando y se seguirán brindando. Ahora no me ha quedado claro, discúlpeme que yo insista, pero no me ha quedado claro. ¿Ya firmó alguna clínica este convenio con el Estado? Al día de ayer, que yo sepa ninguna, seguramente hoy día ya algunas tienen su vigencia de poder y van a firmar. Ninguna. Pero ¿cuántas se suponen después de las 12 que hemos sabido que tienen disposición? ¿Cuántas más tendrían esta disposición voluntaria para firmar? Unas 50 o 60 que son las que hemos nosotros acreditado ante el CIS que tienen esta disponibilidad de camas. ¿Cuántas camas en efectivo pueden dar ustedes que no estén ocupadas, no al día de hoy? ¿Cuántas camas hay? Eso es una buena pregunta, porque al día de hoy, en el seno de una pandemia, no cabe pensar que hay capacidad instalada ociosa, es decir, nadie tiene una cama UCI vacía esperando a que alguien venga a ocuparla, eso no está pasando. Pero desde el mes de marzo hemos montado a través del Comando COVID una matriz de información diaria donde se da cuenta de toda la disponibilidad de camas UCI intermedias y hospitalización a nivel nacional. En este momento no hay camas UCI. Los y los privados. De acuerdo al día, uno ve, porque eso se reporta 2 veces al día, 6 de la mañana, 6 de la tarde. De acuerdo al día y a la hora, la última semana que he estado viendo cómo se movía la disponibilidad de camas UCI en Lima, por lo menos, teníamos 10, 12 camas disponibles. Pero ese valor, que es una disponibilidad diaria que está al servicio de la persona que lo necesite, está en manos del coordinador del CIS y del coordinador de salud, que son ellos los que tienen que llamar directamente a la clínica y decir,
necesito 1, 2, 3 camas UCI. De manera que esa coordinación es personalísima, lo que no debería de ahora, pasar. usted dice, doctor Céspedes, de que no se ha impedido o no se le ha negado atención a nadie. Sin embargo, nosotros hemos recibido múltiples testimonios de personas que no eran admitidas en las clínicas y no pagaban alguna forma de garantía o a través de una tarjeta de crédito o incluso a través de la entrega de dinero como depósito. ¿Eso no es cierto? Es decir, la gente nos ha engañado, la gente que nos ha llamado a decirnos esto, porque han sido testimonios en algunos casos dramáticos. ¿Ah? Le acabo de mencionar, las personas que han sido atendidas, más de la mitad de las personas que han sido atendidas que no han contado con un seguro privado, han tenido entonces, se han presentado como personas que han sido particulares, entre comillas, porque no acreditan ningún otro seguro, porque no son CIS, no son de salud, y porque además no existía un convenio con ellos. Si han estado gravemente enfermos, se han hospitalizado. Si no han estado gravemente enfermos, por supuesto, dependiendo de la institución que los haya acogido, les puede haber pedido un depósito, un compromiso de pago o lo que fuere. Pero hasta ahí no es el problema. Pero digamos, ese es el procedimiento. Si usted no tiene un seguro que le da una carta de garantía, ¿no es cierto? O usted no ha sido transferido en base a un acuerdo previo, por ejemplo, con Esalud. Exactamente. Usted es un paciente particular, usted tiene que depositar una garantía previa a la atención. Habitualmente eso es lo que se hace y si no tienen ese minuto y es una situación de emergencia, la garantía la tiene que acreditar después de haber sido hospitalizado. Lo que sí va quedando claro es que el tope va a ser 55,000. Es decir, estas personas que se han endeudado y tienen pues estas boletas de hasta 700,000 soles, se les va a devolver el dinero, lo que hayan abonado, hasta 55,000. De hecho, cuando hemos conversado esto con el acuerdo marco que se tomó el miércoles pasado con el ministro de Salud y la ministra de Economía, nosotros propusimos que se revisen todos los casos que en el marco de la pandemia han sido atendidos. De tal manera que si alguna persona fue del CIS, afiliado al CIS o de Salud, nosotros le comunicamos, como ya sabemos quiénes son, se lo comunicamos al CIS y de Salud y ellos nos dicen, efectivamente le corresponde la cobertura, pues nos reconocen que le corresponde la cobertura y inmediatamente se le devuelve el dinero. Pero eso pasa porque el CIS o de Salud lo reconozca. Le corresponde. Es más, en este caso, lo que ellos nos han pedido es que sea el CIS y de Salud quienes deriven a las personas a las clínicas. Nosotros no podemos hospitalizarlas directamente porque eso está establecido. Son atenciones por derivación. Señor Céspedes, he estado revisando los términos de referencia y aquí hay algunas preguntas, ¿no? Antes hubo una controversia entre los 55,000 soles que eran para cama de hospitalización y para cama UCI. Y la gente se preguntaba, ¿pero cómo? Si es que utilizas 3 días la cama de hospitalización, ¿cómo van a cobrar los 55,000? Pero en los términos de referencia están siendo claros que son camas UCI. Ahora solamente es para utilizar las camas UCI y después de salir de UCI, las camas de hospitalización. Exactamente como usted dice, porque nadie sale de una UCI y nadie se va de alta, ¿no es cierto? De la UCI uno sale a la hospitalización. Lo que no está contemplado es que una persona se hospitalice solo, que ingrese solo para hospitalización por COVID. Eso no está contemplado en el convenio. De tal manera que se derivan personas de médico a médico, del CIS de Salud con alguna clínica, directamente a la UCI, sale de la UCI, se recupera unos días más en hospitalización y ese es el paquete integral que se ha acordado con ellos. Otra de las cosas que veo en los términos de referencia es que se va a firmar estos contratos hasta el 27 de noviembre. 2 preguntas. ¿Qué pasa si es que no gastan el dinero? ¿Se va a devolver a las arcas del Estado? ¿Y qué pasa si es que lamentablemente alguien se enferma de COVID el 26? ¿Cómo se va a hacer si ya se cumple el 27 y necesita UCI? Perfecto, 2 buenas preguntas. En primer lugar, ninguna de las atenciones tiene un pago prospectivo, es decir, ninguna clínica va a cobrar por adelantado. A todos se nos va a cancelar después que el paciente haya sido dado de alta y que su médico concurrente dé el visto bueno. Lo primero es que nadie que va a cobrar por adelantado. Lo segundo es que este marco de referencia lo han planteado el CIS de Salud y es un marco que está estimado en función de lo que se calcula puede durar la pandemia. Pero así como ellos han aprobado una primera partida presupuestal para contratar 55 camas UCI,
También es cierto que automáticamente, dependiendo de cómo evolucione la pandemia en el país, ellos podrían ampliar esa partida o no, pero es potestad del CIS adjudicar o de salud adjudicar o no la cama, por lo tanto esa plata siempre debe estar en el erario del Ministerio de Salud. En el punto 7.1 de estos términos de referencia, perdón, Nicolás, le hago esta pregunta y termino. Dice que la fiscalización es de parte del CIS. Es decir, el CIS es el que va a dar el visto bueno, pero no tendría que ser su salud, que son los que están ya acostumbrados a supervisar la Contraloría. ¿Por qué el CIS? De hecho, todos los financiadores suelen tener un equipo de auditores médicos que son los que están viendo concurrentemente cómo va la hospitalización y el tratamiento de su afiliado. Y eso además lo pedimos que se incluya en el acuerdo, porque qué mejor garantía en una suma alzada que haya un veedor del CIS que esté viendo eso y que se cumplan todas las condiciones, sobre todo de calidad del servicio. Pero su salud de por sí siempre tiene la potestad de poder supervisar cualquier prestación. Es más, ha salido una disposición de su salud que en el marco de este acuerdo con el CIS, todavía no con el salud, porque finalmente ellos ya no han terminado de cerrar sus términos de referencia. En el marco de este acuerdo, su salud va a estar supervisando estas atenciones también, por supuesto. Entonces es una doble supervisión, directamente el financiador, que es el CIS, y indirectamente de la Superintendencia Nacional de Salud. Muy bien. Ahora, con respecto al otro tema, los cobros de los medicamentos, es decir, las denuncias que se han hecho con respecto a, por ejemplo, esto el cobro que hizo la clínica Good Hope por 1.183 soles con 49 por 7 inyectables de paracetamol, lo cual en el mejor de los casos es por lo menos 5 veces más de lo que ese producto puede costar con el precio más alto en una farmacia. Y esto no es una excepción, ¿no? Esto ocurre constantemente. Es cierto, no es la primera vez que sale una denuncia de esta naturaleza. Nosotros desde el inicio hemos contribuido con el Observatorio de Precios de Medicamentos, de tal manera que uno ahí ingresa, pone la clínica, el hospital, el establecimiento lo crea y salen sus precios de lista. Sin embargo, lo importante es que haya competencia en el mercado. Mayor competencia tiene que bajar los precios siempre, y eso debería de ser lo que la gente apruebe o no apruebe con su fidelidad hacia un establecimiento. En el caso de esta clínica... Pero normalmente no es ese el procedimiento, es decir, tú vas a atenderte una clínica y no es que te pregunten tú, es decir, por ejemplo, cuando estás internado te proveen una serie de medicamentos y después te cobran lo que se vendió la farmacia para la atención de ese paciente, y ahí es donde aparecen unos precios increíbles. Es decir, ¿cuál es la lógica? O sea, ¿por qué esa diferencia de precio? ¿Por qué si uno entra al observatorio de precios de medicamentos, ¿no es cierto?, se encuentra con que un medicamento cuesta 10 soles en una farmacia y vas avanzando en la lista y en la página 8 en una clínica ese medicamento cuesta 100? O sea, ¿cómo es posible que lo mismo de la misma marca tenga esa diferencia tan abismal de precio? Y siempre las clínicas están al final, es decir, en el precio más alto que puedas encontrar en el mercado. Solo para ir por partes. Lo primero, leí el comunicado de esta clínica que usted menciona y efectivamente el precio que menciona como precio de venta no fue el precio de venta. Ese es el precio que tiene una referencia en el mercado que se denomina Kairos, pero al final el precio de venta fueron 20 y tantos soles, me parece, por ampolla. Lo segundo, cuando uno ve el costo total de una atención privada de salud, que incluye los aspectos de clínicas, de la parte hospitalaria, los consultorios, los tópicos, las emergencias, incluyen los honorarios, incluyen los servicios auxiliares y incluye la farmacia, el costo integral de una atención privada en Latinoamérica, en la del Perú es uno de los precios medio bajos, pero cuando uno descompone ese costo y efectivamente la participación de farmacia, efectivamente los precios de la farmacia, de la atención privada en Latinoamérica, están por encima del promedio del mercado latinoamericano. Esto quiere decir que hay un atraso en la compensación de los honorarios médicos, de los servicios auxiliares, que no ha podido superar el incremento permanente en el costo de los medicamentos. Aún así, los medicamentos tienen una inflación permanente
La inflación más alta en salud es la de los medicamentos habitualmente, pero aún así tiene que haber un precio razonable para que las personas efectivamente no se vean expuestas a tener que hacer un pago sideral en algunos casos cuando tienen que gastar por los servicios que recibe una clínica. Ahora, ¿de quién es responsabilidad controlar esto? Porque se supone que existe su salud, ¿no es cierto? ¿Es responsabilidad de su salud controlar esto? Su salud controla toda la prestación privada y pública a nivel nacional, de tal manera que por algún lado de sus injerencias le corresponde, pero al mismo tiempo es la DIGEMIT la que tiene el Observatorio de Precios de Medicamentos y la que recaba información de todas las clínicas. Bueno, dos organismos que deberían haber visto esta problemática, no ahora recién en pandemia. Dígame, por favor, nosotros hemos venido escuchando a los voceros de las clínicas, hemos venido escuchando pues todas las problemáticas, personas que en realidad se han endeudado, pero hasta su tercera generación. ¿Ustedes tienen un mea culpa? Es decir, ¿ustedes se han equivocado al cobrar tan abusivamente en medio de una desgracia nacional? Porque la gente ha perdido su trabajo, no ha podido salir a ganarse el pan, suspensión perfecta, miles de cosas, no llegaron los bonos. ¿Han sido inhumanos? De hecho, lo que correspondería en cualquier país del primer mundo es que todos los ciudadanos tengan acceso a la cobertura de salud. Y el Perú no debería ser una excepción. Sin embargo, muchísimas personas no tienen ese acceso y no son las personas que están en el sector privado. Estamos hablando de personas que deberían de ir al salud o al Ministerio de Salud en busca de esa atención y no lo tienen. Cuando van al sector privado, dependiendo de la institución que los acoja, tienen sus tarifas, tienen sus reglas de facturación, sus reglas comerciales y establecen sus propias lógicas. Pero cuando generalizamos este tema de todas las clínicas que han mea culpa, en realidad yo no puedo estar de acuerdo con eso. Sí me indigna cuando alguien, la persona que sea, haya tenido que incurrir en un gasto excesivo por la razón que sea. Pero para eso están los seguros. Los seguros deberían de garantizar que todos los peruanos tuviéramos alguna protección. Le preguntaba esto porque si ustedes pueden atender a 55,000 soles, hay personas que se han endeudado por 700,000 soles. Es decir, ahí hay una enorme ganancia, abusiva ganancia. Por eso se lo preguntaba. Y como usted es el vocero de la asociación. Perfecto. Y esa pregunta que usted me hace, la verdad que me ayuda un montón, porque cobrar 55,000 soles no es ganar, es perder menos. Los costos nuestros son iguales que la Seguridad Social, son iguales que el Ministerio de Salud, pero a diferencia de ellos, que solo consideran determinado tipo de gastos, nosotros tenemos todos los costos involucrados. 55,000 soles nos va a permitir recuperar una parte de los costos, pero no hay ganancia con 55,000 soles. Esa es la contribución como... Claro, pero lógico, en pandemia, lo lógico. Pero si para las clínicas ha resultado aceptable 55,000 soles, y yo le exagero, multiplico por 2, 110,000 soles para pagar una atención. Pero ¿cómo se explica que se esté cobrando medio millón de soles? ¿Cuál es la diferencia entre ese monto y lo que se está cobrando? ¿Utilidad? O sea, ¿cuánto de eso es utilidad? El arzobispo ha dicho que la salud no puede ser vista como un negocio, sino como un servicio. Exactamente, y el servicio tiene que garantizar oportunidad y calidad de atención, y eso tiene un costo también, pero razonablemente lo que usted dice es lo que nosotros le habíamos planteado. Con 100,000, 100 y pico mil soles, con los precios actuales, más o menos se pueden cubrir los costos sin pretender un gran margen. Pero ojo, en el mes de enero nosotros compramos una mascarilla N95 a solo 80 más IGD. Hace 3 semanas me lo ofrecían una mascarilla a 85 soles. Hay una serie de distorsiones de mercado que hacen que en situaciones como esta debería haber un compromiso mayor de todas las partes para que efectivamente los costos se mantengan contenidos.